es ideal. Entonces el trabajo que se va a presentar aquí es ideal. Y en el estado 2, aquí no se genera entropía, es constante la entropía, es un proceso isentrópico. Y en el estado 2 se va a considerar un estado real porque estamos generando entropías, un rango de este tramo aquí de entropías, o sea, son pérdidas. Y eso que viene aquí, pues de la presión 2, donde descarga el compresor, y esta es la presión 1, donde viene la succión del compresor. En base a esto, pues tenemos una eficiencia isentrópica que dijimos que vale 85%. Y esta eficiencia isentrópica va a ser el estado, el trabajo ideal entre el trabajo real. ¿Okay? Entonces el estado real, ideal, perdón, el estado ideal 2S va a ser entalpía 2S menos entalpía 1, aquí me faltó el 1. Y el real va a ser entalpía 2 menos entalpía 1. En vez de eso, pues vamos, todos ya lo conocemos la entalpía 2S, la entalpía 1, la que no conocemos es la entalpía 2. Y en base a eso despejamos la entalpía 2 y sustituimos valores que ya habíamos calculado, entalpía 2 S, entalpía 1 y la eficiencia isentrópica, que es un dato que dimos, más la entropía 1 y nos dio un valor. Este valor es con una tabla que hice yo. ¿Cuánto le dio a ustedes este valor de la entalpía 2? Con sus cálculos que estaban haciendo con la tabla que estamos calculando. ¿Qué valor le dio? La entalpía 2. 429.16. ¿400 qué? 429.16 kilojoules sobre kilogramo. Bueno, con ese valor nos tenemos que ir. Recuerden que la descarga del compresor tiene una temperatura de 36 grados de saturación. Entonces con ese 36 buscamos la presión y vimos que no se encuentra esa presión. Bueno, esa presión de 36 grados creo que nos dio .911 megapascal, ¿no? Y entonces, como está todavía en la zona de sobrecalentado, entonces nos vamos a la tabla de sobrecalentado y buscamos la presión .911 en esos cuadritos que están ahí y vimos que no se localiza, pero sí está una anterior y una superior, que la anterior es .8 y la superior es 1. Entonces, tenemos que calcular esta parte central, que es para la presión de .911. Entonces nos vamos a la presión de punto 8 y buscamos la entalpía que nosotros que buscamos, que fue de 426.16, algo así me dijeron, ¿no? Y entonces en la presión de punto 8 van a buscar la entalpía 429. Si se localiza, pues directamente se pone aquí. Pero si no se localiza, tenemos que buscar una anterior, que en este caso fue 424, y una superior de 435. No sé cómo sea su tabla de ustedes que les pasé. Y eso va a ser mi base. O sea que me quedaría de esta manera. Así.
Así me queda. Esta es la anterior, a esta y a esta. Entonces, yo me coloco en la línea de 424 y voy a buscar qué temperatura tengo allí, qué entropía y qué volumen. Y después me coloco en la parte superior de esta entalpía y voy a buscar la temperatura, la entropía y volumen. Y eso pues me quedaría de esta manera. Así. Ya después quedaría esta parte que es así. Y esta parte así. Así estaría. Para la presión de 1, busco la entalpía, mi entalpía, que es esta. Busco si se encuentra en la presión de 1. Y si no se encuentra, pues busco la anterior y la superior. Y después me coloco en la entalpía de 426 y busco la temperatura, busco la entropía y busco el volumen. De igual manera, me coloco en la parte superior y busco temperatura, entropía y volumen. Y ya voy a quedar de esta manera. ¿Sí? Sí. Ahora sí, voy a tener que interpolar estos tres valores con esa que están aquí, estas 40 y 50. Me tiene que dar un valor que quede dentro del rango de 40 y 50. Me puede dar 45, 47, 41. Si está dentro del rango es correcto. Lo mismo pasa con esta parte de acá, de la entropía y del volumen. Y después me voy a la parte inferior, que es también para la presión de 1, busco la temperatura, busco la entropía y busco el volumen. Y me quedaría aproximadamente los resultados, no sé cómo quedarán ustedes. Ahora yo tengo que calcular la parte interna de mi valor de la 901, pero voy a interpolar con estas tres presiones y con esta temperatura que tengo acá y esta temperatura que tengo aquí. Esta temperatura y me tiene que dar esa temperatura. ¿Sí llegaron a ese punto, jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces tienen que encontrar ese resultado y este resultado. Y este resultado lo tienen que poner ustedes en su tabla, que viene acá, que vemos visto de un principio. Aquí sería el estado 2. Esa fue la entalpía que calcularon ustedes desde un inicio con la relación isentrópica y calcularon entonces con esta entropía, esta entalpía y la presión, estos dos, y este que está aquí, sacamos los valores correspondientes, sacamos temperatura, sacamos volumen, sacamos entropía y sacamos la calidad. Como está en la zona de sobrecalentado, pues se pone sobrecalentado.
¿Hasta ahí estamos? Ok. Sí, Ahora nos correcto. vamos a ir, entonces vamos a ir al estado 3. El estado 3 se localiza en la zona del líquido, aquí, el líquido saturado, y puede tener una temperatura de 36 grados centígrados. Entonces ustedes van a ir ahorita en la tabla de saturación y busquen 36 grados. O sea, vamos a estar aquí, 36. La presión va a ser la misma, ¿de acuerdo? Y ahora sí hay que calcular el volumen, entalpía y entropía. Pero vemos que esto se encuentra en la zona del líquido saturado. Pues van a buscar cuánto vale la entalpía de 36. Esto tiene 30, 40, 36, más o menos por aquí. La entalpía va a ser aquí. Por aquí va a ser la entalpía. ¿Cuánto le dio la entalpía líquida? 250.48. ¿Cuánto? Yo tengo estos resultados. A ver si coinciden con los tuyos. 250.48. Entalpía, 250. Sí, Más o 248. menos. Luego el volumen. Ahí está en su tabla, ¿eh? Hay sus valores de saturación. Y luego la entropía. El volumen 0.02238, doctor. Ok. Y la entropía, En la líquida, 1.1717. líquida líquida. 1.1717 y en la de Sí, vapor 1.7124. Bueno, la de ahorita, líquida. ahorita estamos concentrando el puro punto 3. El punto 3 es el que 1.17. está en líquido. Y la calidad, pues dijimos que la calidad que esta zona va a valer, el líquido va a valer 0 y el vapor va a valer 1. ¿Sí? Y en el centro va a ser mezcla. ¿De acuerdo? Entonces el estado 3, su calidad vale 0. Y en el estado 1, como está en vapor, va a valer 1. Y esa zona es de sobrecalentado. Ahora, ya tuvieron esos valores, estos que están aquí. Ya. Ok, entonces ahora vamos a calcular el estado 4. Como se dan cuenta, el estado 4 ya no está ni en la zona de líquido, ni en la zona de vapor, ni en la zona de sobrecalentado. Está dentro de la campana. Quiere decir que es una mezcla. En la temperatura de evaporación dijimos que vale menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a buscar, nos vamos a la tabla de saturación y buscamos la temperatura de menos 10 y vamos a hacer este cuadro que está aquí de menos 10 y vamos a buscar el volumen líquido, el volumen gas, la entalpía líquida y la entalpía gas y la entropía líquida y la entropía gas.
en la tabla de saturación, la que estaban ocupando ahorita, pero ahora busquen menos 10 grados centígrados, que es la temperatura que se localiza en el evaporador. Ahí están esos valores, más o menos. Van a variar unas décimas nada más. Porque yo la hice con la tabla del libro de Sanger. Y ustedes la están haciendo con las tablas de ASRE. ¿Ya quedó? Ah, Listo. Bien, estos van a ser los valores que vamos a utilizar en la temperatura, en las fórmulas de mezcla. Esta es una fórmula que ustedes ocuparon en termodinámica, ¿verdad? Pero voy a dejar de compartir y vamos a ver dónde salieron esas fórmulas. Si ven la diapositiva, si la están viendo, jóvenes. Sí, doctor. Sí, Sí, se ve. Ok. Vamos a ver de dónde vienen esas fórmulas que vamos a utilizar en la mezcla. Bien, aquí vamos a definir, dice, donde dentro de la campana se define la calidad de X, donde X va a ser igual a la masa de vapor entre la masa líquida y masa vapor. Nosotros ya sabemos que la calidad es igual a 0 si se localiza en líquido saturado, lo que lo acabamos de ver ahorita. Y la calidad de X igual a 1 si es que se localiza en vapor saturado. O sea que aquí es líquido, o esa parte de aquí es líquido, aquí es punto crítico, y aquí ya viene como vapor saturado, aquí ya vale 1. Ahora bien, nosotros vamos a definir que Y es humedad. Y entonces decimos que Y es igual a la masa líquida entre masa líquida más masa vapor. Ok. Entonces, como es una mezcla, aquí líquido, luego aquí vapor, aquí en el centro tiene que ser, entonces vamos a definir una fórmula donde X más Y es igual a 1. Al principio de nuestro curso definimos las propiedades termodinámicas, donde dijimos que existen unas propiedades que se pueden sumar y otras que no se pueden sumar. Por ejemplo, dijimos que las propiedades intensivas son temperatura, entalpía y entropía. Estas propiedades no se pueden sumar porque yo puedo decir, yo tomo la presión de este lado, arriba en la parte superior, y no se la puedo sumar en el evaporador ni en el compresor. Es decir, que estas propiedades, tanto presión, temperatura, entalpía y entropía, no se pueden sumar. Cuando yo hago una medición en la succión, en la descarga del compresor, a la salida del condensador, no se suman esas propiedades que son presión, temperatura, entalpía y entropía.
Pero hay otras propiedades que sí se pueden sumar, que son las propiedades extensivas, como son la masa y el volumen. Entonces, el volumen, pues yo le puedo suministrar un frasco, un volumen de 1 litro, más otro volumen de otro litro, y se suma, ya son 2 litros. También la masa, pues yo una parte sólida le pongo otra parte sólida y sí se pueden sumar. ¿De acuerdo? Entonces ya clasificamos las propiedades. Las que me interesan son estas, porque son las que se van a sumar, porque están dentro de la campana. Entonces nosotros sabemos que el volumen específico, su fórmula es volumen total sobre la masa, o el volumen total, puede ser volumen total es igual a volumen específico por la masa. Entonces decimos que el volumen específico es igual a volumen líquido más volumen vapor, y esta la definimos como una ecuación 1. Y luego, pero nosotros sabemos que el volumen líquido es igual a volumen líquido con masa líquida, y esa es la ecuación 2. Y el volumen vapor va a ser igual al volumen vapor y masa vapor. Y esas son las 3 ecuaciones que tenemos aquí. Entonces yo voy a sustituir la 2 y la 3 en la 1. Y me va a quedar de esta manera, que volumen específico, esto que está aquí, volumen líquido, es esto, la 2 aquí, más volumen vapor, es esta relación, y la pongo aquí, entre la masa. Y entonces aquí yo voy a definir que masa líquida entre masa va a ser humedad, o sea, va a ser y queda como volumen líquido, porque es humedad. Y la X, como es vapor, va a quedar masa vapor entre masa va a ser igual a X y volumen vapor. Y esta ecuación se convierte en esta otra ecuación. Entonces como definimos, aquí es 1, aquí me falló. Ya hemos dicho que y más x es igual a 1, pero si yo despejo a y, entonces va a ser 1 menos x. Y estos valores de y lo voy a sustituir en esta ecuación, en esta. En esta ecuación la voy a sustituir. Y me va a quedar ahora que y es igual a x menos, igual a 1 menos x por volumen líquido, más x, que es vapor. Ya consideramos que x es otra parte de vapor. Entonces, yo voy a multiplicar este por este y este por este. Y me va a quedar esta relación. Me va a quedar x más vapor. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a factorizar. Esto va a quedar igual. Este líquido va a quedar igual. Y yo factorizo las x. Estas dos x. Que va a ser x. Como esto lo paso para acá, queda positivo. Y esto para acá queda como negativo. Y va a quedar x vapor, volumen vapor menos volumen líquido. Ahora sí, como nuestra gráfica, nuestra tabla dice que volumen, el líquido es una F y el vapor es una G, entonces nos va a quedar esta misma ecuación de esta manera. Volumen líquido más X, volumen gas, menos volumen líquido.
Pero esta diferencia que está aquí se considera como mezcla. Volumen gas menos líquido es igual al volumen, el producto de los dos, G por F, que significa una mezcla. Entonces, se dice que volumen F corresponde al líquido saturado, y ya sabemos que es X igual a 0, y volumen gas es vapor saturado, que ya sabemos que X igual a 1. Ahora sí, ya teniendo estas tres fórmulas, esta de volumen, entalpía y entropía, o sea que yo saqué esta ecuación, entonces ya puedo convertirla yo para entalpía. En este caso va a ser la entalpía 4 que conocemos nosotros ya en el sistema de refrigeración, que va a ser, en lugar de volumen, pues vamos a poner entalpía líquida más X, entalpía gas y entalpía líquida. Esta es la ecuación para la entalpía y esta es la ecuación para la entropía. Son las tres ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Quiero tomar un foto, jóvenes? ¿O fueron apuntando todo lo que les fui diciendo? Porque eso no está en el libro, ¿eh? Esto yo lo tuve que definir. Ahora bien, les voy a dejar de compartir esta definición y nos vamos a regresar a donde estábamos. Ya tenemos las tres ecuaciones. ¿Sí la ven? Sí, Inge. Aquí nos quedamos. Ahora sí vamos a utilizar, con estos valores que están aquí, los más conocidos pues es la entalpía. Entonces esta es mi ecuación de la entalpía que definimos hace rato. Yo conozco la entalpía 4. ¿Por qué la voy a conocer yo la entalpía 4? Porque es un proceso isoentálpico. Un proceso isoentálpico, o sea que la entalpía 3 con la entalpía 4 son iguales, porque aquí viene la entalpía. ¿Sí? Entonces, entalpía 3 y entalpía 4 son iguales. Eso también lo vimos de un inicio del análisis energético para estos estados. Entonces, quiere decir que en mi tabla, que sé que yo tengo aquí, el estado 4, ese estado corresponde al final del proceso de la expansión de la válvula. De la válvula de expansión. Esta expansión se realiza en una caída de presión instantánea, donde la presión de salida hasta la presión 3 y la presión 4. En este proceso de expansión se considera un proceso de isoentálpico, donde entalpía 3 es igual a entalpía 4. Entonces quiere decir que mi tabla, esta tabla, quiere decir que la entalpía 3, esta, va a ser la entalpía 4 y este va a ser mi base. Aquí le corresponde este valor, son iguales. Entonces, para calcular las otras propiedades, esta es la entalpía 4, ya la conozco. Entonces yo tengo que despejar a X aquí, que va a ser entalpía 4, aquí está mal, entalpía 4, a ver, está mal este despeje, yo ni voy a despejar X. Aquí es 4. A ver, corrígame.
entalpía 4, queda en este término, y yo paso a otro término, queda entalpía 4F, y es como esto es la mezcla, lo paso al otro término y queda hecha aquí. ¿De acuerdo? Ahí chequen ustedes. Entonces va a quedar 3. A ver, me seguro bien. Ya lo hicieron, el despeje de X. X va a ser igual a entalpía 4 menos entalpía 4 4F líquida, este que está aquí, 4F4 entre entalpía G, menos entalpía líquida. ¿De acuerdo? O sea, va a ser X, aquí está mal, aquí póngale X, va a ser entalpía 4 menos entalpía 4F, o sea, esta que está aquí, esta, entre, dijimos que esto es igual a esto, entonces lo pasamos todo entalpía G menos entalpía F, pero todos son del estado 4 de menos 10. ¿De acuerdo? Jóvenes, no los escuchan. Sí, doctor, de acuerdo. Ya lo corrigieron. Sí. Va a quedar X es igual a entalpía 4 menos entalpía F4, que es esta aquí, es la que está aquí, entre la entalpía G4, esta que está aquí, menos entalpía F, es la que está aquí. ¿Cuánto le va a dar ese resultado? Sustituyan los... 0.3096. ¿Cuánto? 0.3096. 130, 0.3096. 0.30. Más o menos, ¿cómo está esto, verdad? Punto 30, 96. Entonces viene siendo un 31%. Entonces en esta tabla le vamos a poner 31 de calidad. ¿De acuerdo? Ahora, esta calidad nos va a servir para calcular la entropía y el volumen. Porque nosotros ya sabemos que en estado 4 son menos 10. La presión también, ya la checaron, está en su tabla de saturación de menos 10, que me dieron punto 200, ¿no? Algo así. Yo tengo punto 200, pusieron ustedes 2.0, algo así. A ver, chequenlo ahí en su tabla de saturación. La presión de menos 10 es la misma que está acá arriba, en su tabla. Menos 10. Punto 260. Porque 260 Sí, menos 10. sí. Ok. La tabla de saturación. A ver, otro que le cheque.
temperatura de menos 10. 0.261. ¿Cuánto? 261. 271. 260, perdón. 270. Bueno, 260. bueno, ustedes van a sacar sus cálculos, pues. Entonces yo tengo temperatura, tengo presión y tengo calidad, ¿sí? Y tengo también la entalpía, que es igual a la entalpía 3, es igual a la entalpía 3. ¿Sí? Tengo tres valores, 1, 4, 1, 2, 3 y 4. Me falta sacar el volumen y me falta sacar la entropía. Entonces, con esa calidad, pues voy a sacar ahora la entropía. Aquí voy a sustituir los valores, ¿sí? La entropía 4F está aquí, esta que está aquí, y la gas está aquí. Y luego para sacar el volumen, pues este es la líquida y este es la gas o vapor. Entonces yo tengo que sustituir valores nada más. Entropía, voy a poner entropía 4 y la entropía líquida punto 9509, pues es la que está aquí, 9509, la que van a tener ustedes ahí. Y la calidad, que vale 31 por la líquida menos, perdón, la gas y la menos líquida. Y me va a dar este valor. Lo mismo va a suceder para volumen 4, que va a ser volumen líquido más la calidad, que ya calculamos, que fue de 31%, por el volumen menos el volumen líquido. Y me va a dar este valor. A ver cuánto le dio a ustedes. 1.1935, doctor. ¿Cuál? ¿Vapor o líquido? ¿Vapor o entropía? 1.1935. Sí, doctor. Es esta, ¿no? Es esta que está aquí, ¿verdad? La que me queda de dar. La Sí, doctor. entropía. Ahora hay que sacar el volumen, que aproximadamente le va a dar este valor. ¿Ya quedó? ¿Listo? ¿Ya, jóvenes? No los escucho. ¿Ya? Ya.
Están sus valores. Bueno, estos son valores de mis cálculos que yo hice. Usted lo tiene que hacer con sus cálculos que han traído. 0.031, profesor, en el volumen. Kilogramos. 0.31 metros cúbicos por kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces ya quedó. Ya completamos todo el cuadro. ¿De acuerdo? Y en este cuadro son todos los datos de los estados. Esa va a ser la base para sacar los procesos termodinámicos. Recuerden que los procesos termodinámicos son los equipos, por ejemplo, el evaporador, el compresor. Entonces, para esto tenemos que hacer una tabla, otra tablita, que va a ser esta. Van a hacer esta tablita, así como está, que va a ser el proceso de 4 a 1, que es el evaporador, el proceso de 1 a 2, que es el compresor, y el proceso de 2 a 3, que es el condensador, y el proceso de 3 a 4 es la válvula de expansión. En cada uno de ellos tenemos que sacar la transferencia de calor o de energía. Vamos también a calcular el consumo de energía, y a cada proceso le vamos a sacar la variación de entalpía que está pasando en el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula. Tomen la foto al cuadro este. Y para irlo, después lo hacen con más calma ustedes. Sí. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos a cada uno de los procesos. Nos vamos al proceso, primeramente, del evaporador. Entonces, para esto, pues, necesitamos ver cuál es su carga térmica que está absorbiendo calor el evaporador. Es decir, lo que está pasando aquí en el evaporador. ¿Cuánto calor está absorbiendo esta parte de aquí? Esto. ¿Cuánto calor está absorbiendo el refrigerante en el evaporador? A esto se le llama carga térmica. ¿De acuerdo? Entonces, con esa carga térmica, como no dimos los valores, nosotros no lo sabemos, pero le podemos dar un valor. ¿Sí? Podemos darle 3 toneladas, 4 toneladas. ¿Sí? En este caso, yo propuse 3 toneladas, pero ustedes pueden poner 4 toneladas, 5 toneladas, que gusten, para poder hacer el cálculo. Pero hay que convertirlos a watts o a kilojoule sobre segundos para poder hacer la regresión. Entonces sabemos que una tonelada de refrigeración equivale a 12.660 kilojoule por hora. Esto lo multiplico yo por las 3 toneladas que estoy proponiendo y me va a dar 31.980.9 kilojoule por hora, porque aquí elimino yo las toneladas. Y sabemos que una hora equivale a 3.600 segundos. Esto lo divido y me va a dar 10.55 kilowatts. 10.55 kilojoules sobre segundos.
que esto es igual a kilowatts. ¿De acuerdo? Entonces, en el vapor, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, todo bien, doctor, gracias. ¿Está bien? Bueno, nos seguimos. Tenemos que en el proceso de evaporación, el calor que se absorbió, o sea, lo de ese que está aquí, pero ese calor es térmico. Estos kilowatts son térmicos, no son eléctricos. Los eléctricos se les suministra al compresor. Entonces, este proceso, el calor que se absorbe, el calor que absorbe el refrigerante por unidad de masa, se le llama efecto refrigerante. Ya habíamos platicado de eso y se obtiene de la siguiente manera. Vamos a definir que Q minúscula, su índice 0, es igual a la entalpía 1 menos entalpía 4. O sea, lo que vimos en el diagrama. Es entalpía 1, o sea que todo este calor, el efecto refrigerante va a ser entalpía 1 menos entalpía 4. Cuando veamos el compresor va a ser entalpía 2 menos entalpía 1. Cuando veamos el condensador va a ser entalpía 3 menos entalpía 2 o entalpía 2 menos entalpía 3. Y cuando veamos la válvula de expansión va a ser entalpía 3 menos entalpía 4, entalpía 4 menos entalpía 3, pero como estos son iguales, y sí que esto va a valer 0. Entonces, con esa expresión que hicimos ahorita en el diagrama de Molière, ahora podemos analizar el proceso de evaporación. Ya tengo la carga térmica que está absorbiendo el refrigerante. Y para sacar yo el efecto refrigerante de la entalpía 1 menos entalpía 4, pues nada más sustituyo valores. ¿Cuánto vale la entalpía 1 y cuánto vale la entalpía 4? Pues eso lo tenemos aquí en nuestro cuadro. Entalpía 1 menos entalpía 4. ¿Cuál es? Esta es la base de datos. Con estos estados podemos calcular todos los procesos. Aquí tenemos que el efecto refrigerante va a ser entalpía 1 y entalpía 4 y equivale a 142.34. Y este valor, pues lo tenemos que expresar en mi tablita, aquí, en esta tablita. Este valor que está aquí. Este. Estamos hablando del evaporador. ¿Sí? ¿Cuánta energía consume el evaporador? Pues ninguna, porque el evaporador no recibe energía. El único que recibe energía es el La máquina compresor. Perdón. El único que recibe energía es el compresor. Entonces en el condensador vale 0 los kilowatts de energía eléctrica. Y esta transferencia de calor que está absorbiendo el refrigerante es la carga térmica que calculé de 10.55 kilowatts. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Esto de dónde salió? Salió de la carga térmica. Los 10.55, aquí está la carga térmica. Yo dije que era de 3 toneladas. Usted le pueden poner 5 o 4 toneladas y le va a dar otro valor. Pero yo le puse 3 toneladas y yo sé que una tonelada vale este valor. Ya después lo divido entre los segundos para que me dé kilowatts. Entonces, esta es la transferencia de calor, o sea, la carga térmica que estoy obteniendo. Y el efecto refrigerante, pues es este. ¿Sí? Ahora bien,
Teniendo estos dos valores, este y este, yo voy a obtener el flujo másico que va a circular en el sistema de refrigeración. El flujo másico, gasto, como pueden llamar ustedes, que circula en este proceso, se obtiene del flujo térmico del evaporador, donde yo digo que mi carga térmica es igual al flujo másico Cp delta T. Pero recuerden que Cp delta T es igual a entalpía, por eso se trabajan con las puras entalpías. Entonces aquí yo tengo el flujo más, ya conozco yo la carga térmica y conozco el efecto refrigerante. Entonces yo despejo el flujo másico del refrigerante y me va a quedar de esta manera. Estos valores ya los conozco, estos dos. Sustituyo y me va a dar este valor, que va a ser 10.55 kilojoules sobre segundo, que es igual a kilowatts, y 14.142.34, que también es kilowatts. ¿Sí? Entonces se eliminan esto y me va a quedar, se van a eliminar los kilos, ¿qué? Los kilogramos, ¿no? No, se eliminan los kilojoules y me va a quedar kilogramos sobre segundo. Este es el flujo másico del refrigerante que está circulando en todo el sistema de refrigeración. Recuerden que es un sistema abierto, no le pasa nada a la masa. Ya con esos datos, pues ahora sí, vamos con el siguiente proceso. Ya son las 8, ¿verdad, jóvenes? Aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos primero, después vamos con la compresión. Gracias, doctor. Todo claro. Ok, más déjenme pasarle lista, jóvenes. Listo, así. Ok, mañana nos vemos, jóvenes. Espero que